Hermanos, gloria a Dios. Deuteronomios capítulo 6, vamos a la lectura del 1 al 9 y luego del 20 al 25. Gloria a Dios. Deuteronomio 6, del 1 al 9 y luego lo vamos del 20 al 25. Gloria a Dios. Veamos. Deuteronomios 6:1 dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuídate de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre su corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, Entonces dirás a tus hijos: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre el faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumpliéramos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Oremos. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, buscando la guianza de su Espíritu Santo, que tome control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabras conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermano. Aleluya. La lección 18, hermanos. 1 de enero 2023, nuestra primera lección de este año, hermanos. La palabra de Dios es el fundamento, es el tema en esta mañana, hermanos. La palabra de Dios es el fundamento. La verdad central de esta lección dice: el fundamento sólido para el discipulado cristiano es la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios en el hogar. Escuche. El fundamento sólido para el discipulado cristiano es la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios en el hogar. El texto dice: y la repetirás las palabras de Dios a tus hijos, y las hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es lo que dice el texto, pero el tema central, hermanos, solamente nos enseña que la práctica de la palabra, no solamente que escuchemos la palabra, sino que vivamos también la palabra, que seamos hacedores de ella, para que nuestros hijos vean que estamos no solamente escuchando, sino viviendo en la palabra, para que ellos sigan el ejemplo de nosotros. Por eso dice el cristiano: la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios empieza en el hogar. Aquí, hermano, la iglesia es un refuerzo, pero el hogar, los hijos tienen que ver de qué manera vivimos, cómo practicamos la palabra,
cómo vivimos en la palabra, para que ellos también, hermanos, por eso les enseña y les dice que al levantarse, al acostarse en el camino, donde quiera que vayan, tienen que estar recordando el mensaje de la palabra de Dios. El escritor nos dice, para empezar, es apropiado comenzar una unidad sobre la edificación familiares fuertes, con una lección sobre la palabra de Dios como el centro de nuestra familia. Si la palabra no es el centro de nuestra familia, si la palabra no es el centro, hermanos, en nuestros hogares, hay problemas, hay errores. Ahí nos equivocamos. La palabra tiene que ser el centro en nuestro hogar. Si bien a todos nos gustaría tener una fórmula infalible para criar hijos felices, todos quisiéramos que nuestros hijos sean felices, que estén contentos, pero no hay una fórmula. Toda cabeza, hermanos, piensa diferente. En cada hogar, hermanos, puede haber personas que amen a Dios con todo su corazón y hay personas que se rebelan en contra de Dios. Amén. En todo, pero no hay una fórmula. La única fórmula es, o lo que nos dice el predicador, instruye, enseña, dirige al niño en su carrera. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué nos enseña? Que les enseñemos la palabra. Pero usted y yo tenemos que ser ejemplo. Le podemos enseñar la palabra, pero si no vivimos la palabra, es como cuántos padres traen a sus hijos a la iglesia y se van ellos. ¿Qué van a hacer sus hijos? Lo mismo. Van a venir a dejar a sus hijos a la iglesia y se van a ir ellos. Así nos dice. Para criar hijos felices y equilibrados que sirvan fielmente a Dios, debemos comprender que los niños tienen un libre albedrío y que su elección no siempre será la que aprobamos. Los padres quisiéramos que los hijos estuvieran aquí, pero ellos van a decidir. Va a llegar el tiempo que ellos van a decidir estar aquí o no estar aquí. Por eso dice, sin embargo, cuando las familias están cimentadas en la palabra de Dios, las enseñanzas permanecen en ellos, será la verdad que recordará en momentos de prueba. ¿Cuántos de los nuestros hermanos que conocen la palabra, que han criado en el evangelio, les hemos enseñado los principios bíblicos y aún están apartados? Cuando están en un problema, ¿qué es lo que buscan? La oración. ¿Qué es lo que buscan? Oren por mí. Necesito la oración. Por esto les dice claramente el predicador, instrúyelo, enséñale la palabra, dale el conocimiento, dale la revelación de Dios, que cuando fuere viejo no se aparte de ella. Va a llegar el momento, hermanos, que va a tener que reconocer que fuera de Dios no hay nada. Por eso dice, una iglesia es tan saludable como su familia. Ya sea que una familia esté formada por una pareja con hijos en casa, un padre soltero con hijos, o una pareja que tienen el nido vacío. Edificar una familia cristiana fuerte es imposible sin adherirse a la palabra de Dios. Para tener realmente una familia sólida, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Los padres deben amar a Dios y modelar el amor por su palabra para inculcar esa devoción a Dios a sus hijos. Los padres son los principales maestros de los valores piadosos para los niños, pero hace bien en combinar sus esfuerzos con los pastores y maestros de la escuela dominical. A los niños, los padres tienen que ser un ejemplo primero, enseñarles a amar a Dios, enseñarles principios, enseñarles valores. El pastor
el maestro de escuela dominical y algunas otras familias en la iglesia. Una familia y una iglesia que se centra en la palabra de Dios es el mejor herramienta para el desarrollo familiar en una iglesia saludable. ¿Qué tiene que ser el centro? La palabra. La palabra tiene que ser el centro, porque empieza Deuteronomios capítulo 6 del 1 al 3, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñare. De esta manera empieza a hablar Moisés, Jehová a Moisés, para que los pongáis por obra. Los mandamientos, los estatutos, los decretos, todo esto es para que los enseñes y los pongas por obra. ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra? ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que dice Dios? Pero ¿cuántos hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer? ¿Vivimos realmente conforme la palabra o vivimos realmente como nosotros queremos? ¿Qué pide Dios de nosotros, hermanos? ¿O qué demanda Dios de nosotros? ¿Qué le dice? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Cómo podemos prolongar nuestros días aquí en la tierra, hermanos? Cuando Él nos dice claramente, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, todos sus mandamientos que yo te mando a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tenemos que ser hacedores de la palabra para que nuestros días sean prolongados aquí en la tierra. Si no vivimos la palabra, vivimos conforme a nuestra manera, a nuestro ser, a nuestro carácter. Así soy yo, ese es mi genio. No, la Biblia dice claramente que las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Dios transforma, Dios cambia a la persona, te hace una persona nueva, porque es nueva criatura en Cristo. Pero nosotros queremos permanecer y vivir a nuestra vida antigua, volver al pasado, volver a nuestros pasos antiguos. Queremos volver de la manera que hemos vivido. He vivido siempre así, ¿y por qué voy a cambiar? Dios nos enseña, hermanos, si realmente queremos que nuestros días sean prolongados, tenemos que hacer o vivir más bien conforme a la palabra, no conforme mi identidad, mi carácter. Así soy yo, lo traigo en la sangre. Que no corre la sangre de Cristo ahora en ti. Porque no hace lo que Cristo hacía. Él dice que ha sido transformado. Él dice que las cosas viejas han pasado. Él dice que perdonó tus pecados y los sepultó en lo profundo de la mar. ¿Por qué queremos vivir nuestra vida pasada a nuestra manera antigua, cuando Dios nos ha hecho personas nuevas? Dice el escritor, el último libro escrito por Moisés en el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento tienen como título Deuteronomio. Deuteronomio, que significa segunda ley. Esto es lo que significa Deuteronomio, segunda ley. Dios había dado la ley anteriormente en el monte Sinaí, pero una y otra vez el pueblo había desobedecido. Les daba leyes y no las cumplían. Les daba leyes y no las cumplían. El pueblo siempre desobedecía. Pero una y otra vez el pueblo había desobedecido. Una nueva generación, dice, había soportado la vida errante en el desierto. La vida errante en el desierto. Y estaban preparadas para entrar a la tierra prometida. Moisés lo instruyó que obedecer a Dios
y enseñar sus mandamientos traía bendición para ellos y la generación futura. Esto es lo que viene a edificar a la familia. Si obedecemos, instruyendo a obedecer a Dios y a su palabra, Dios traería bendición no solamente a él, sino a sus familias futuras. ¿Qué le dice? Te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. 4 generaciones. La bendición llegaría hasta la 4ª generación simplemente por obedecer la palabra y ser hacedor de la palabra. Los cristianos, dice, no se salvan por la obediencia a la ley. Hoy en nuestros días no nos salvamos por la obediencia a la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Sin embargo, como los israelitas experimentaron la bendición prometida de vivir en obediencia a la palabra de Dios, la obediencia es una manera en que los creyentes muestran su amor por Jesús. Cuando obedecemos la palabra. ¿Qué fue lo que le preguntaron a Jesús? ¿Cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué fue la respuesta de Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí encierra toda la ley. Porque ¿qué dice? No matarás. Si amas a Dios y amas a tu prójimo, no lo puedes matar. No lo puedes hurtar, no lo puedes robar, porque amas a Dios y amas a tu prójimo. Entonces, todo lo que incluye en esos 10 mandamientos se concreta en esos 2. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios y amamos al prójimo, cumplimos toda la ley. Por eso dice, la obediencia es una manera en que el creyente muestra su amor por Jesús. Debemos adoptar la palabra de Dios porque nos enseña cómo vivir de acuerdo con una buena y agradable, perfecta voluntad. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña a vivir de acuerdo de una buena y agradable, perfecta voluntad. Una de las mayores bendiciones de la obediencia es ver que nuestra fe en Dios se hace real para nuestros hijos y nietos. Escuchen, una de las mayores bendiciones de la obediencia es ver que nuestra fe en Dios se hace real para nuestros hijos y nietos. Dar ejemplo de lo que significa amar a Dios y vivir para Él puede ser la forma más eficaz de influir en otros, tanto en nuestras familias como en nuestra comunidad. Muchos que nunca han sido padres han sido mentores de hijos y hijas en la fe. Qué bendición ver a la próxima generación adoptar una fe fuerte en Dios. Mire, hermanos, la situación es esta. Después de nosotros, hace falta una generación que se levante para que continúe este evangelio en caso de que Cristo no venga. Alguien tiene que continuar con el ministerio. La juventud hoy en nuestros días, hermanos, no quiere humillarse, no quiere buscar de Dios, no quiere que Dios dirija su vida. Queremos vivir a nuestra manera. Necesitamos gente que se levante a buscar la dirección de Dios para seguir proclamando, hermanos, este evangelio. Claramente dice la palabra que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán.
Allá en el Antiguo Testamento, un burro habló, o caballo, o donde iba montado. Le dijo: ¿no ves lo que está enfrente golpeando al animal para que siguiera adelante mientras estaba el ángel con la espada? El burro viendo el animal, viendo al ángel, y el hombre no lo miraba. Es triste, pero hoy en nuestros días, hermano, la gente no quiere realmente ver la grandeza de Dios. No quieren ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios está por hacer, hermanos. Empezamos un nuevo año. ¿Cuál es mi entrega hacia Él? ¿Qué es lo que voy a hacer? Por eso dice el 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las darás como una señal en tu mano, y las darás como un frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La confesión de fe del pueblo de Dios, conocida como el Shema, era la base para que los padres judíos enseñaran a sus hijos a amar a Dios. Cada aspecto de la vida debe estar relacionada con este total compromiso con Él. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. No dejarlos que hagan lo que ellos quieran. Mientras están bajo nuestro cuidado, somos responsables nosotros de seguir instruyéndolos. Mientras están en nuestro hogar, es nuestro derecho tenerlos en la casa de Dios, enseñándoles el mensaje. Ya cuando se mantienen solos, ya no podemos hacer nada. Pero mientras están en nuestra autoridad, tenemos que enseñarles a amar a Dios. Pero esto es nuestro peor error. No queremos. No, se va a enojar el niño. Ay, va a estar en sus caprichos. Va a estar con su cara enojado en la iglesia. Mejor ni que ni vaya. Ay, quédate. No. No se mandan solos. Por nosotros nos hemos doblegado. Pensamos que ese es amor. No es amor, hermanos. Porque la Biblia dice que el que ama corrige. Dios al que ama corrige. Y nosotros lo dejamos hacer lo que ellos quieran. No quiere decir que no vayas, quédate, está bueno. No, es levántate, alístate, vamos al templo. Estás bajo mi autoridad, estás bajo mi responsabilidad. Dios nos ha confiado, nos ha puesto en nuestras manos para que los cuidemos, los dirigemos, los enseñemos, y no estamos haciendo nuestro trabajo. Así dice, el Shema declara que el Dios de Israel es el único Dios verdadero a quien se debe amar con todo el ser y obedecer de todo corazón. Por eso le dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Sí, le decimos en la casa tal vez una vez al año, una vez al mes, o no sé. Pero esto no es lo que Dios está pidiendo. Esto es lo que Dios está demandando. La actividad cotidiana brinda oportunidades para hablar de Dios con los niños. A medida que los padres relacionan a Dios en las cosas que hacen, los niños pueden llegar a ver cómo Dios
y su palabra son parte de la vida diaria. Para tener familias fuertes y saludables, es amar y obedecer la palabra de Dios. Debe ser parte normal de una vida diaria. Amar a Dios. Que la palabra sea un aliciente, un alimento. Que desee la palabra. Por eso le dice claramente: y átalas en tu cuello, al levantarte, al acostarte, cuando andes por el camino, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que escuchen, para que entiendan. Pero ¿qué pasa, hermano? No estamos preocupados porque ni nosotros mismos tenemos una relación fiel con Dios. ¿Cuántos más nuestra familia? Si nosotros no podemos afirmarnos con Dios, ¿usted cree que podamos afirmar a nuestros hijos? Tenemos que aprender a afirmarnos nosotros para poder afirmar a nuestros hijos. Ellos están viendo todo lo que hacemos. Están absorbiendo, hermanos. Es como a los bebés de ya de 5, 6, 7 meses. Les dicen no. Ya saben que no. Pero, ay no, está chiquito, déjalo. No sabe todavía. Está chiquito. No, dile, hace algo. No, está mal. Dile que no. Sí saben. Pues nosotros queremos hacerlo ya cuando crezca más. No, instrúyelo, enséñalo, edúcalo. Deuteronomio 6:20 dice: mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué es nuestra respuesta, hermano? Cuando nuestros hijos nos preguntan, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué tenemos que leer la palabra? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Qué es nuestra respuesta? ¿Sabemos qué responderle? ¿Sabemos qué responderle, hermanos? Cuando nuestros hijos nos preguntan, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? ¿Sabemos qué responderle? Moisés instruyó a los padres israelitas que respondieran la pregunta de sus hijos, mostrándoles que una vida recta estaba ligada directamente a la identidad como pueblo elegido por Dios. El pueblo estaba ligado a Dios, le había redimido de la esclavitud. Habían sido esclavos por 400 años en Egipto y les habían proporcionado una tierra donde vivir. La obediencia a la palabra de Dios resultaría una vida justa. La obediencia, hermanos, la obediencia a la palabra resultaría una vida justa. Y continúa bendición, y una continua bendición para ellos. Cuando reconocemos y celebramos nuestra relación con Dios y su obra en nuestra vida, ayudamos a nuestros hijos a establecer un patrón de confianza en Dios para ellos mismos. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Qué es nuestra intimidad con Dios, hermanos? Los israelitas podían responder a la pregunta de sus hijos basándose en su historia. Sus antepasados fueron esclavos en Egipto. Podían verse basados. Dios les redimió de la esclavitud. Trajo juicio a sus captores. Los ahogó en el mar. Y luego los llevó a la tierra que les había prometido a sus antepasados. La bondad de Dios con ellos continuaría conforme ellos obedecían. ¿Cómo continúa la bondad de Dios hacia el pueblo? Cuando el pueblo sigue obedeciendo. Cuando el pueblo se sujeta a los mandamientos, a los decretos,
a los estatutos de Dios, cuando guardamos la palabra. Si usted lee el Salmo 19, hermanos, ahí hay una bendición en la palabra, que es un deleite, un regocijo. Luego los llevó a tierra que habían prometido sus antepasados. La bondad de Dios con ellos continuaría conforme ellos obedecieron sus mandamientos, y mostró reverencia al amor por Él. La reverencia a nuestro Dios, venir ante Él, presentarnos ante Él, decirle a Dios: aquí estoy, te necesito, perdóname, ayúdame, levántame, fortaléceme, dame fuerzas, que sea un testimonio vivo, que sea un ejemplo para aquel que me mira, que estoy reflejando el amor de Dios. Esto es lo que Dios quiere, una entrega, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo los últimos tiempos. Dios quiere una entrega completa hacia Él. Que le sirvamos de un corazón sincero. Amén. Que le amemos de verdad. Que hagamos lo mejor para Él. Estamos buscando más el beneficio personal antes que buscar a Dios. Nosotros también podemos aprovechar nuestra historia espiritual para ayudar a los niños a comprender por qué amamos a Dios y vivimos por Él. ¿Cuál es, hermanos, nuestra historia? ¿De qué manera? ¿O qué Dios ha hecho por nosotros? ¿Por qué le amo? ¿Cuánto realmente hemos platicado con Dios y Él nos ha respondido? ¿Cuánto realmente conocemos la voz de Dios? Y Él nos dice que está bien y que está mal. Él nos dice: camina por aquí, vete por acá. ¿Cuánto realmente hemos oído su voz? ¿Cuánto realmente conocemos su voz? ¿O cuánto solamente saben lo que alguien más les dice de Dios? Esto es lo que Dios quiere, que en este año tengamos realmente una relación con Él, que le conozcamos íntimamente, hermanos. Que escuchemos su voz y atendamos a su voz. Si usted es un creyente de primera generación y proviene de una larga línea de cristianos fieles, puede usar ese testimonio personal para enseñarle a sus hijos. Nuestra obediencia debería estar impulsada por el amor, la gratitud a Dios por quien es Él y lo que Él ha hecho, en vez de seguir reglas y regañadientes movidos solo por un sentido de deber. Regañándolos porque yo soy el jefe. No, yo tengo que ser un ejemplo. Yo tengo que ser un testimonio. Yo tengo que decirle quién es Dios. ¿Cuántas generaciones? Por la parte que yo, hasta donde yo conozco, hermano, yo soy la tercera generación. Mi abuela servía a Dios. La mamá de mi mamá, desde muy joven, ella se entregó al Señor. Ella se bautizó. Y yo le podía decir, no podía escuchar una ambulancia, y empezaba a interceder por sus hijos que andaban fuera, inconversos, a leer, a declamar salmos, hermano. Empezaba con un salmo 91, 23 y todo lo que sabía 121, y empezaba a hablar y orar e interceder en voz alta. Ella no se avergonzaba orar. Oía algo, una ambulancia por ahí, y empezaba a interceder, que si habían tiros por allá, a interceder luego. Pues les digo, hermanos, ¿cuántos nosotros podemos decir en obediencia que estamos impulsados por el amor y la gratitud de Dios por quien es Él y lo que Él ha hecho, en vez de seguir reglas y regañadientes movidos solo por un sentido de deber? Tenemos ejemplos, tenemos testimonios, tenemos familia, nuestros antepasados sirvieron a Dios, hermano.
vivieron una vida agradando a Dios, declarando la palabra, testificando. Y eso es lo que tenemos que seguir nosotros proclamando a nuestras generaciones. Créale a Dios, no al hombre. El hombre miente, el hombre engaña, el hombre te falla, pero Dios no falla, Dios permanece fiel. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer fieles a Dios. Váyase allí a Proverbios, Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9. Proverbios 1, 8 y 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué dice? Oye, hijo mío, la instrucción. Enseñar a los nuestros y que escuchen el mandamiento. Los padres deben ser los principales maestros de sus hijos. ¿Quiénes? Los padres deben ser los principales maestros. A menudo la educación tiene que ver con el aprendizaje académico, y los niños cuyos padres están involucrados en su experiencia académica generalmente obtienen mejores resultados que los niños cuyos padres no lo están. Por los niños necesitan aprender mucho más de lo que les enseñan en las aulas, en las escuelas. Los primeros maestros que nuestros hijos tienen son los padres, hermanos. Los primeros maestros que nuestros hijos tienen son los padres. Los niños aprenderán habilidades sociales de sus padres, de sus abuelos y otros cuidadores desde una edad muy temprana. La actitud, prioridades, tanto buenas como malas, son moldeadas por ellos, por los niños. Tenemos que enseñarlo. Son modeladas por ellos para los niños. Mire, ¿qué es lo que pasa? El niño dice una mala palabra, ¿y qué dice papá? ¡Lo aplaude! El niño hace cualquier grosería, ¡le aplaude! En vez de corregirlo, en vez de enseñarle. Es triste. Es su niño. Es cuando tenemos que enseñarlo y corregirlo. Pero no, nos causa risa. Tristeza, hermano, porque realmente no hay temor de Dios. Amén. Cuando nosotros mismos nos reímos de las vulgaridades, de las groserías que un niño dice. Somos responsables. Los niños aprenden todo lo que ven, hermanos, a su alrededor, y bien lo repiten tal vez en la casa. ¿Y qué tiene que hacer el padre? Enseñarle y corregirle. Las instrucciones espirituales es una parte esencial de la educación de los niños. Lo que los niños aprenden en la iglesia debería continuar edificando lo que aprenden en casa acerca de Dios. Cuando los niños no tienen el beneficio de un hogar biparental, o cuando los padres no son creyentes, es imperativo que otro creyente ayude brindándole instrucciones amorosas. ¿Cuántos niños, hermanos, están sin atención del papá o de la mamá, criados solos? La instrucción incluye reafirmación positiva y corrección. Ambas ayudan a los niños a comprender qué es piadoso y beneficioso y qué es pecaminoso y dañino. Ellos tienen que entender qué es bueno y qué es malo, qué es beneficio y qué es dañino. A lo largo de la Biblia se promete bendiciones para aquellos que viven una vida piadosa. Es lo que dice Proverbios 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Tiene que ser reconocido por sus actitudes. Tenemos que enseñarles cosas buenas. Cuando hace algo mal, incorrecto, no se ría, corríjalo, enséñele que está mal. El Salmo 119,
versículo 9 al 16 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Aquí dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y qué le dice? Con guardar su palabra. Pero no les enseñamos la palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tu mandamiento. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enseña tus estatutos, como mis labios ha contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. El Salmo 119 es un poema acróstico que se enfoca en la palabra de Dios. El plantear la pregunta de cómo un joven puede mantener puro responde con la instrucción de asimilar la palabra de Dios. ¿Cómo se puede mantener? Tiene que conocer la palabra, tiene que tener un conocimiento de la palabra. Pero no, queremos que primero conozca el mundo, queremos que primero el mundo lo abrace, lo engañe. Queremos que conozca el pecado, queremos que conozca la maldad, en vez de enseñarle que conozca la palabra. Queremos que se enrede en el mundo, queremos que el mundo lo destruya, Queremos que el mundo lo acabe, en vez de nosotros enseñar la palabra. La inversión que hagamos para descubrir lo que enseña la Biblia y aprender a ponerlo en práctica pagará dividendos eternos. La mejor manera de formar una base sólida para el discípulo cristiano es en el hogar. Pero en el hogar hay gritos, pleitos, contiendas, desacuerdos, alegatos. Es enseñar y practicar la palabra de Dios. Significa esto que todo niño criado en un hogar piadoso elegirá amar y servir a Dios. Escúcheme, absolutamente no, pero la probabilidad es ciertamente mayor de lo que sería su influencia. Proviene de lo interior o del internet o la televisión. Mire, para que no nos moleste, le das el teléfono. ¿O no es cierto? Para que te deje hacer lo que estás haciendo. Entretente con el teléfono. Entretente con la televisión. Es nuestra responsabilidad. Es nuestro compromiso. Estamos que el internet y la televisión eduquen a nuestros hijos en vez de educarlos nosotros. ¿Qué le va a enseñar el internet? ¿Qué le va a enseñar la televisión? Nada conforme a la palabra. Porque si hay palabra, pero no la van a buscar la palabra. Van a buscar cosas incorrectas. Por eso dice, significa que es esto que todo el niño criado en un hogar piadoso elegirá amar a Dios. Y no dejemos que las influencias proviendan de internet o de televisión. Enseñar a los niños a conocer y a poner en práctica la palabra de Dios requiere tiempo, recurso y esfuerzo. ¿Y qué? No tengo tiempo, no tengo recursos y no tengo esfuerzo. El tiempo que estoy en la casa es para descansar, no para educar a mi hijo. Esto es lo que nos enseña en esta mañana, hermanos. Y no es para usted, sino a usted se lo digo. Amén. La práctica constante de devocionales familiares y la asistencia a los servicios de oración en la iglesia ayudará a inculcar valores piadosos en los niños. Traerlos al templo, traerlos a la iglesia, que dice la práctica constante de devocionales familiares
y la asistencia a los servicios de oración en la iglesia ayudará a inculcar valores piadosos en los niños a medida que los padres muestran gozo al pasar tiempo con Dios. Es más probable que los niños sigan ese mismo patrón. Al estar contentos, regocijados en la casa de Dios. Tenemos que enseñarlos, tenemos que traerlos, hermanos. No se quieren levantar en la mañana, yo sé, pero hay que levantarlos, hay que enseñarlos. Yo le digo, si su niño está acostado y le dice usted, vamos a ir a McDonald's, vamos a ir para acá, yo le garantizo que se levanta rápido. Pero le dice, vamos a la iglesia, no quiere. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que enseñarlos. No es lo que ellos quieran, que Dios está pidiendo de nosotros, hermano. Que Dios está demandando de nosotros. Estamos empezando un año. Tenemos que empezar a trabajar en nuestras familias, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, hermanos, que busquen de Dios. Por eso dice, ayudará a inculcar valores piadosos a los niños, y a medida que el padre muestra gozo, o si el papá también no se quiere levantar, ahí está otro problema. Se batallan los papás para levantarse, ahora los hijos. Santo Dios. Es más probable que los niños sigan ese mismo patrón. No se levanta el padre, el hijo menos. No va el padre a la iglesia, el hijo menos. Yo voy a la iglesia ya cuando una vez al mes, una vez al año, una vez cada 3 meses, visito la iglesia. Ahí lo que hacía mi papá, yo también lo voy a hacer. Es un patrón, hermano. Hacen lo que miran. Por eso es necesario que busquemos a Dios. El Proverbios capítulo 3. Ya la última parte, hermano. 3 del 1 al 4 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atrás de tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Una vida piadosa conduce, hermanos, a una vida plena y gratificante. La búsqueda de Dios contribuye a una vida que no se centra en la búsqueda de posesiones mundanas, sino que valora las relaciones por encima de las posesiones. En otras palabras, ¿de qué me sirve si granjeara a todo el mundo y perder mi alma? Dice la palabra. ¿De qué me sirve tantos millones si me pierdo en el infierno? Amén. La muestra a los niños los beneficios de seguir instrucciones piadosas. Una vida piadosa conduce a una vida plena y gratificante. La búsqueda de Dios contribuye a una vida que no se centra en la búsqueda de posesiones, sino que valora las relaciones por encima de las posesiones. Mantener estos objetivos en mente puede ser desafiante. A veces salir de la casa por la mañana con todos los niños aseados, peinados, bien vestidos, con mochilas, útiles escolares, puede ser un esfuerzo heroico. Es necesario concentrarse para evitar que lo urgente desplace lo importante. Esta alerta a los momentos de enseñanza que ofrece cada día recuerde a los niños que la familia sirve a Dios. Tenemos que servir al Señor, hermano. Que haga una entrega al Señor. Señale las bendiciones que recibe la familia al obedecer su palabra. Honra a tu padre y a tu madre, y tu vida se alargará aquí en la tierra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón.
No dejemos de congregarlos como muchos tienen por costumbre. Yo me deleito con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Clama a mí y yo te responderé. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Tanta palabra, hermanos. Tanta palabra, hermanos. ¿Cuánta palabra no sabemos? ¿Cuánta palabra hemos memorizado? ¿Cuántas bendiciones sabemos y no las proclamamos, no las enseñamos a nuestros hijos? Por eso dice: señala las bendiciones que recibe la familia al obedecer su palabra. Estas prácticas ayudan a los niños a guardar la palabra en sus corazones para hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. ¿Qué dice el 4? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 4. Tenemos que enseñarle que la vida en la palabra es gratificante. Yo me gusta mucho el Salmo 19, versículo 7, que dice: la ley de Jehová es perfecta. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos gustosos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel es la que destila del panal. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es lo que es. La palabra, hermano, es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuántos de nosotros realmente, hermanos, estamos viviendo conforme esta palabra, conforme los mandamientos, conforme los decretos, conforme a la ley de Dios? Termino con esto. Las familias que valoran y dan prioridad a la palabra de Dios tienen más probabilidades de ser saludables y felices. Al moldear una vida piadosa, encontraremos momentos de enseñanza en que nos permitirán enseñar a nuestros hijos a adoptar y aprender y obedecer a la palabra de nuestro Dios. ¿Qué nos dice Dios? Tenemos que inculcar la palabra a nuestros hijos. Hay que traerlos al templo. Hay que enseñarles que es día de estar en la casa de Dios. Es día de venir a mostrar nuestra adoración, nuestro agradecimiento. ¿Cuánto realmente, hermanos, le agradecen a Dios por todo este año? Hay 3 años difíciles que hemos pasado, hermanos. 20, 21 y 22. Y el Señor ha estado con nosotros. Y ni aún así le agradecemos. Ni aún así estamos contentos. Ni aún así estamos felices. ¿Cuántos no amanecieron en esta mañana, hermanos? Pero sin embargo usted y yo estamos aquí, dando la gloria a nuestro Dios, dando el honor a nuestro Dios, porque Él es grande, porque Él es poderoso y porque Él es eterno. Sobre todas las cosas, Él es Dios. Póngase de pie conmigo y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, que nos permites este nuevo año, Señor. Ayúdanos a recibir a aquellos que van a venir, Padre. Te pido por aquellos, Padre, que se han desanimado en estos últimos meses, en estos últimos tiempos, al finalizar el año 22,
mucho desánimo, mucho desaliento, mucha tristeza. Yo te pido, Dios, ten misericordia y da la oportunidad, Señor, de volverse a ti. Yo vengo intercediendo, Padre, por todos aquellos, Padre, tristes, desanimados, Señor. Que tú vengas, Señor, a traerlos, mostrando tu misericordia, Padre. No juicio, muestra tu misericordia, Padre. Ten compasión y tráelos. Que vengan por su voluntad, Señor. En este momento, Padre, yo vengo intercediendo, Padre, por todos aquellos que se han desanimado, que todos aquellos que se han desalentado, que se han entristecido en este último tiempo. Que usted venga, Padre, tocando sus corazones, sus vidas, de una manera maravillosa, Padre. En este momento, Dios, yo le doy gloria, honra y alabanza, porque este pequeño grupo que está aquí, Padre, que hemos empezado este año, Señor, con un corazón sincero, Padre, buscándote a ti, agradándote a ti y buscando tu voluntad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.